a su hermano que está ahí detrás suyo, a su lado. Bendígalo en esta hora. Y quiero que en esta noche me acompañe al Evangelio de Juan. Capítulo 12. Evangelio de Juan, capítulo 12. Verso 37 hasta el 50. Amén. Leemos todos entonces la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y bajo el poder y la dirección del Espíritu Santo. Amén. Dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Oremos en esta noche. Padre, te damos muchas gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Te pedimos que añadas bendición sobre tu mensaje en esta hora. Te pedimos, Padre Celestial, oh Dios de la gloria, que hables a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor amado, en esta hora. Señor, llévate todo cansancio, toda pereza, todo sueño, toda distracción, Señor, y permítenos disfrutar de tu mensaje en esta hora. En esta hora, Señor bendito, me presento delante tuyo queriendo ser un instrumento de tu gloria. Si te place usarme, te pido que lo hagas en esta hora, Señor. Que no sean mis palabras, sino que sea tu bendita palabra la que nos redarguye, nos exhorta, nos anima y nos desafía a seguir adelante, Señor. En esta hora recibe toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, ya que solamente tú eres merecedor de ella. En el nombre de Jesús, amén, amén. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta hora. El título del mensaje en esta hora es Abre mi corazón. Dígale al que está a su lado: abre mi corazón. Es la palabra que en esta noche vamos a recibir. Amén. Que esa sea nuestra oración constante y ferviente al Señor. Señor, abre mi corazón. Amén. Y quiero leerle una
una historia que me pareció muy interesante, un testimonio que me pareció muy interesante de nuestro devocional, Tiempo con Dios, en esta semana. Dice, todos queremos recibir la gracia, sin embargo, no tenemos días en los que podemos recibirla ni aunque queramos. Cuando esto sucede, la mayoría de las veces es porque nuestro corazón no está abierto. Una noche, cuando conducía, comenzó a llover intensamente. Era tanta la cantidad de precipitación que el limpiabrisas era completamente inútil, ya que parecía que alguien me estaba arrojando baldes de agua. De repente, en ese momento pensé asombrado, wow, con todo lo que llueve, no entra en mí una gota al coche. Así que bajé la ventana mientras manejaba en la lluvia y esta invadió el coche inmediatamente. Cuando tenía la ventana cerrada, no entraba ni una gota, pero apenas la abrí, me inundé. Por un momento pensé sobre el corazón. La verdad es que aunque la gracia de Dios caiga como un diluvio, si el corazón está cerrado, no entra ni una gota. Debemos abrir el corazón para recibir la gracia. No obstante, el problema es que el corazón que cerramos por voluntad propia, no se abre por voluntad propia. Dios es quien tiene la llave de nuestro cerrado corazón. Quisiera afirmar que la gracia más grande no es que se abra mi corazón, sino aquella que abre mi corazón. Deseo recibir siempre la gracia que abre mi corazón. En estos numerosos días en los que debo vivir, incluyendo hoy, mañana y el día futuro, deseo vivir viendo con el corazón, sintiendo con el corazón, conservando con el corazón y cargando con el dolor de los demás con el corazón. Dios, tu lluvia, gracia, es suficiente para que me empape de esta. Así que abre mi corazón. Amén. Qué interesante, vuelvo y le repito, que nosotros podamos pedirle al Señor, Señor, abre mi corazón, llena mi vida con tu presencia, llena mi vida con tu palabra, llena mi vida con esas fuerzas para seguir adelante. Muchas veces pensamos de qué manera nosotros podemos fortalecer nuestra vida espiritual. Pues déjeme decirle en esta noche que nuestra vida espiritual la fortalecemos en el momento en el que escuchamos la palabra, en el que vivimos la palabra, en el momento en el que adoramos a Dios por la palabra. Porque muchas veces el ser humano quiere tener mucha fe, quiere tener mucha confianza, pero de lo que menos el ser humano muchas veces se alimenta es de la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios no está en nuestra vida, pues lamentablemente vamos a ser personas desnutridas espiritualmente, ¿sí? Y esa desnutrición nos lleva entonces, lastimosamente, a perdernos los mejores momentos que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Esos momentos que están dados a través de la bendita palabra de Dios. Es interesante ver cómo el Señor habla acerca de la incredulidad. ¿De quién? De su pueblo, de la incredulidad del pueblo judío. El pueblo judío era el pueblo de Dios. Y este pueblo tenía un corazón muy duro, un corazón muy necio. Aunque vieron muchos milagros alrededor del ministerio de Jesús, les costaba creer, al punto que Jesús les decía en algún momento, si por algo me juzgan, ¿por qué lo hacen? ¿Por la palabra? Si quieren, entonces dejemos de un lado la palabra y júzguenme por mis obras. Y le juzgaban porque aparentemente él decía que venía en nombre de su padre, que venía a hacer las obras de su padre. Y por eso los judíos querían apedrearlo. ¿Por qué? Porque venía diciendo que él venía en nombre de Dios. Amén. Y le decían que por ello él estaba engañando ¿a qué? Al pueblo. Y su corazón estaba completamente endurecido. Amén. Ahora,
muchos de ellos, dice la Biblia, que no creyeron en Jesús porque temían ser expulsados, porque temían de repente ser apartados del grupo, ¿sí? Aunque creían en Jesús, lo hacían de manera caleta, podríamos decir, ¿cierto? De manera que nadie se diera cuenta, de manera que nadie los identificara, de manera que de repente pudieran ser de esos seguidores escondidos detrás de la verdad, ¿sí? Ahora, la palabra en los primeros versículos que hemos leído nos dice con claridad de lo que yo le estoy hablando. A pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, todavía no creían en él. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. El profeta Isaías en el capítulo 6 lo mencionó, ¿sí? ¿Qué mencionó? Que el corazón de ellos estaba endurecido, que tenían ojos pero que no podían ver, y que tenían oídos pero que no podían oír. Y no solamente lo dijo el profeta Isaías, sino lo dijo también el profeta Jeremías, lo dijo también el profeta Ezequiel, lo dijo también el diácono Esteban cuando enfrentó a aquella multitud. Cuando la enfrentó, él les cantó la tabla, ¿sí? Si usted va al capítulo 7 del libro de Hechos, usted se va a dar cuenta que Esteban se lo dijo en el versículo 50 en adelante. Él confronta al pueblo de duro corazón. ¿Por qué? Porque a él lo están queriendo apedrear, porque simplemente les está anunciando la palabra de Dios y la palabra de Dios les está causando incomodidad. Ahora, surge una pregunta en esta noche: ¿qué está causando la palabra de Dios en cada uno de nosotros de manera personal? Muchas veces nos incomoda, o muchas veces nos gusta, o muchas veces no nos parece. ¿Qué está causando la palabra? Pregúntale al que está ahí a tu lado, ¿qué está causando la palabra en tu vida? Y yo creo que ese es un examen en retrospectiva que continuamente nosotros debemos analizar o preguntarnos a sí mismo: ¿qué está causando la palabra en mi vida? ¿Qué está causando la palabra en mi corazón? ¿A qué cambios me está llevando la palabra de Dios? Porque mi vida no puede seguir siendo la misma. Dígale al que está a su lado: mi vida no puede seguir siendo la misma. No puedo seguir de pecado en pecado, de error en error. No puedo seguir de maldad en maldad, sino ya estuvo bueno. Ahora necesito cambiar mi realidad. Y entonces vemos cómo Esteban también se los dijo, no solamente los profetas del Antiguo Testamento, Hechos capítulo 7, no solamente los profetas del Antiguo Testamento lo dijeron, sino Esteban también. ¿Cómo les dijo? Les dijo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistir siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Contra quién? Contra Esteban, que los estaba confrontando. Esteban les estaba diciendo: oiga, los profetas vinieron y les predicaron la palabra, les enseñaron la verdad, y a ellos los apedrearon, a ellos los sacaron del pueblo, a ellos los ignoraron, a ellos no les pusieron atención, ni ustedes ni sus padres. Ustedes siguieron la enseñanza de sus padres y se olvidaron ¿de qué? Del mensaje que el Señor desde mucho tiempo atrás ha tratado de enfatizar y de enseñar a sus vidas. ¿Para qué? Para que su realidad sea una realidad distinta. Porque eso es lo que causa la palabra de Dios en nosotros. Nos lleva a una realidad muy distinta a la que nosotros nos hemos acostumbrado a vivir. ¿A qué nos hemos acostumbrado a vivir? Nos hemos acostumbrado a vivir, a tomar las malas decisiones que nos han acompañado siempre.
que acompañaron a nuestros padres, que acompañaron a nuestros antepasados, porque simplemente repitieron la historia. Y muchos, cuando no queremos el cambio que la palabra nos brinda, lamentablemente seguimos el mismo conducto. Repetimos la historia de mi papá, repetimos la historia del abuelo, repetimos la historia del tatarabuelo. ¿Y todo por qué? Porque nos resistimos al cambio. Y el cambio es la palabra de Dios. Por algo el Señor dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. El escritor de la anécdota con la que comencé propuso en su corazón pedirle al Señor que abriera su corazón, porque él hacía la comparación de cuando estaba transitando en su carro por esa carretera donde estaba cayendo mucha agua. Dice él que parecía que le estuvieran echando baldados de agua encima, pareciera que sus limpiabrisas fueran inoficiosos, porque era tanta el agua que quizá no daba abasto su limpiabrisa para limpiar el vidrio delantero del carro. Y en medio de eso él dijo: oiga, pero en medio de toda esta agua que está cayendo, no me está entrando a mí absolutamente nada de agua, ni una gota. Pero propuso abrir la ventana de su coche y enseguida se llenó de agua. Amén. Y él hacía la comparación que definitivamente nosotros necesitamos anhelar. Y no solamente necesitamos anhelar, sino necesitamos pedirle a Dios que a través de su palabra Él abra nuestro corazón. Y es la palabra la que nos dará los argumentos necesarios para proseguir hacia la meta. Es la palabra que nos dará esas ganas de vivir. Es la palabra que nos dará esa visión 2020 que necesitamos para este tiempo. Es la palabra la que nos dará la efectividad en nuestro matrimonio. Es la palabra la que nos dará la efectividad como esos padres que tendremos que ser en este tiempo que el Señor nos ha traído a vivir. Amén. Pero necesitamos disponer nuestro corazón para escuchar ese mensaje salvífico que nos puede cambiar y transformar. Amén. Entonces síguele diciendo al Señor: abre mi corazón, Señor. Abre mi corazón, Señor. Pensaba por un momento a qué le estamos dedicando tiempo en este momento. ¿A qué es lo que más le estamos dedicando tiempo en este momento? Tal vez al trabajo, tal vez a la televisión, tal vez a la internet. Pregúntale ahí al que está a tu lado: ¿a qué le estás dedicando tanto tiempo hoy? Porque si le estamos pidiendo al Señor: Señor, abre mi corazón, pues tendrá que cerrar, apagar el televisor y ya no mirar más películas de acción. Señor, abre mi corazón, pues tendrá que apagar su celular o dejarlo por allá retiradito, porque a través del Facebook, del WhatsApp y del Instagram no vas a recibir la abertura de tu corazón de parte de Dios. ¿Por qué? Porque es a través de la bendita palabra del Señor, es a través de ese mensaje de edificación que nosotros vamos a tener una mejor condición de vida para seguir adelante. ¿Sigues diciéndole entonces al Señor: abre mi corazón? A pesar de que tengas que dejar a tu mejor amigo tu celular, porque no lo sueltas ni para ir al baño. Es más, en el baño como que se convierte en tu pata más cercano. ¿Estás dispuesto a dejar tu celular de lado para pedirle al Señor: Señor, abre mi corazón? Coloca en mí el querer como el hacer tu buena voluntad. Me enamoro cada vez más de tus palabras, de tu mensaje. Oiga, hermano, hay gente que quiere ser buena y tiene un corazón bonito, pero se alimenta de tantas cosas malas que resulta haciendo lo malo de lo cual se alimenta. ¿Sí? ¿Conoce usted alguno? Aquí no vino ninguno, pero usted sí conoce varios, ¿cierto? Conocemos mucha gente. Jesús realizó muchas señales para rescatar a los hombres de sus pecados. ¿Seguirá haciendo señales el Señor en este tiempo? Diga conmigo: demasiadas señales. Oiga, yo me quedo que asombrado cómo el Señor tiene misericordia de la humanidad. Él nos muestra día a día cada detalle, cada circunstancia que Él hace en beneficio de cada uno de nosotros.
y de muchas personas, pero lamentablemente el ser humano ha endurecido su corazón. Jesús realizó muchas señales para rescatar a los hombres de sus pecados, pero muchos de ellos tienen endurecidos sus corazones y se resisten a creer en Jesús. No ven teniendo ojos para ver, no oyen teniendo oídos para oír, porque han sido ya castigados por Dios. Esto fue profetizado por el profeta Isaías, después de ver la preeminencia de la gloria del Señor. Después de ver la preeminencia de la gloria del Señor, Isaías sencillamente quedó perplejo con todo lo que estaban viendo sus ojos en esa visión que el Señor le dio. Y él, que había visto de cerca la gloria de Dios, quedaba aterrado como el ser humano endurecía su corazón de tal manera que no le estaba importando el mensaje salvífico que el Señor estaba proponiendo continuamente, enviando lazos de amor y misericordia para todo aquel que en él creyera. Oiga, hermanos, hoy pasa lo mismo. El hombre está tan ocupado en sus cosas que no nos estamos dando cuenta muchas veces de la misericordia que continuamente Dios está brindando hacia cada uno de nosotros, hacia nuestras propias familias. Hemos podido ver en los últimos tiempos milagros en medio de la salud, milagros financieros, hemos podido ver milagros de protección, pero muchas veces como que esos milagros todavía no son suficientes para fortalecer nuestra vida en dirección hacia Dios. Y la pregunta es: ¿hasta cuándo seguiremos obviando la misericordia de Dios? ¿Hasta cuándo seguiremos endureciendo nuestro corazón? Veíamos el domingo pasado la historia de ¿quién? ¿Alguien se acuerda de la prédica del domingo pasado? La historia del faraón, ¿cierto? Hablábamos acerca de las 10 plagas, ¿sí? Y cómo la misericordia de Dios se manifestaba a través de cada plaga que el Señor enviaba, y cómo él se lograba arrepentir por un momento, pero luego se arrepentía de su remordimiento y sencillamente resultaba haciendo lo contrario a lo que le prometía a Dios. Y decíamos que a través de la palabra nosotros no podemos comprometernos a la ligera. Decíamos que la palabra nos enseña y nos dice que si hacemos promesas a Dios, no tardemos en cumplirlas, ¿sí? El faraón tuvo que experimentar junto con su pueblo la plaga de las ranas, la plaga de la oscuridad. Durante 3 días estuvo totalmente oscuro. Tuvo que experimentar las plagas de los piojos, tuvo que experimentar las plagas de ¿qué más? De las langostas, de las ranas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Hablábamos acerca de las ranas, que el Señor, Moisés le preguntó que cuándo quería que salieran esas ranas de su país, y él dijo mañana. O sea, ya estaba acostumbrado y normal, esperó hasta el otro día para que las ranas salieran. Pero lo más interesante es ver la dureza del corazón del faraón, que no le importaba las calamidades, sino que seguía obstinado y rebelde haciendo lo que bien le parecía. Anoche compartíamos con los varones acerca de la vida de Judas, ¿sí? Dice la palabra en el capítulo 13 de este mismo evangelio de Juan que Judas era el que metía la mano en la ofrenda, ¿sí? O sea, lo hacía reiterativamente. Y cuando llegó el momento de consumar, por decirlo así, la traición que Judas le iba a hacer al Señor Jesús, el Señor Jesús le preguntaron que cuál era el traidor. Y lo bonito de esta historia es que Jesús le dijo a Juan que el traidor iba a ser al que él le iba a brindar el bocado, ¿sí? El que iba a comer de su mano. Y analizando un poco acerca de esto, la Biblia nos dice que en la cultura judía, al que el anfitrión le daba de su mano, le daba el bocado, ese era un invitado especial. Y eso nos deja ver que el inmenso amor de Jesús trató hasta el final a sus discípulos por igual, incluyendo al traidor.
Ahora la pregunta es, ¿por qué? Porque sabe algo, soy un convencido que Dios está día a día esperando que nosotros nos arrepintamos. Está esperando que nosotros atendamos a su palabra, está esperando que nosotros recapacitemos. Cada minuto que pasa día a día, cada minuto, cada segundo, es intencional de parte de Dios para que usted y yo nos arrepintamos, para que usted y yo reconozcamos el poder y la gloria de Dios. Pero ¿sabe qué le decía yo anoche a los varones? Que para Judas Jesús simplemente fue un simple maestro. Ahora surge una pregunta después de conocer esta verdad. Si para Judas Jesús fue un simple maestro, para ti, ¿quién es Jesús? ¿También un simple maestro? ¿Un buen hombre que trajo una buena información, que nos presentó un buen estilo de vida? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Y por qué la pregunta? Porque cuando nosotros nos preguntamos de manera personal, ¿quién es Jesús para mí? Muchos respondemos tal vez a la ligera, para mí Jesús es todo. ¿Cuántos responden así? Pero si Jesús es todo, ¿por qué no obedecemos su palabra? Porque muchas veces no oímos, no vemos y no actuamos como corresponde. Entonces es interesante poder pensar en qué significa Jesús para nosotros. ¿Quién es Jesús para nosotros? Tal vez un simple maestro, alguien que quizá no cubre todas nuestras expectativas, sino que de repente estamos esperando una alternativa mejor. Pues déjeme decirle que no hay una alternativa mejor. Nadie más sino Jesús, el Hijo de Dios, fue capaz, y no hay quien lo haya superado hasta este momento, de subir a la cruz, de llevar todos nuestros pecados, hacernos libres de nuestra maldad y ser cargo de cada una de nuestros desaciertos y de nuestras maldades y nuestras rebeliones. Yo no creo que haya alguien que pueda hacer algo mayor que lo que Jesús ya hizo por nosotros. Entonces, si decimos que Jesús es todo para nosotros, seamos ligeros en obedecer, en hacer su voluntad. No resistamos más nuestro corazón. O de repente surge otra pregunta, pregúntale al que está a tu lado, ¿qué más esperas ver? ¿Qué más esperas ver? ¿De qué manera quieres ver accionar a Jesús para creer? Hermanos, necesitamos despertar del sueño profundo. ¿Qué más evidencias el Señor tiene que mostrar sobre nuestras vidas para nosotros actuar como corresponde a través de todos los tiempos? ¿Qué más tendrá Él que hacer para que nosotros realmente reconozcamos que fuera de Él no hay nadie más? Que Él ya lo hizo todo y lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Isaías capítulo 6, verso 9 en adelante, nos habla cómo el profeta confronta al pueblo. Por parte de Dios, dice el verso 9, y dijo, ¿qué dijo? ¿Quién? El Señor. Anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Verso 11. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él,
hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. ¿Qué está esperando el Señor? Él está esperando purificar a sus seguidores. Está esperando que cada uno de nosotros, al atender la palabra, seamos personas que realmente nos tomamos en serio el vivir una vida santa, el vivir una vida que agrada a Dios. Necesitamos hoy más que nunca poder nosotros alinearnos a su palabra, a su verdad, a su mensaje. El profeta del cual Juan está hablando es el profeta Isaías. El profeta quien vio una visión de parte de Dios, vio la gracia de Dios en todo su esplendor. Él vio querubines, él vio la gloria de Dios en medio de ese lugar donde el Señor le estaba mostrando una plenitud completa. ¿Sabe algo, mi amado hermano? Definitivamente en nuestras experiencias con el Señor necesitamos cada vez más estar afianzados en lo que Él nos está mostrando. Y hoy, ¿cómo nos muestra Él su gloria? A través de su palabra. Por eso no podemos seguir obviando este libro de la ley. No podemos seguir dejando de lado a esta palabra, a este mensaje que el Señor ha traído para nosotros, para que a través de este mensaje nosotros podamos tener fe, una fe inamovible. ¿Y cómo viene la fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, no tengo que ver las cosas para creerlas. Si lo dice la Biblia, yo lo creo. Si lo dice la Biblia, yo camino en pos de ello. Dele un fuerte aplauso al Señor. Juan nos dice que otra razón de su incredulidad es que aman más la gloria de los hombres que la de Dios. Algunos gobernantes, miembros del Sanedrín, creen en Jesús, pero no lo confiesan públicamente por temor a ser expulsados. Si seguimos la gloria de los hombres, nos alejamos de la gracia salvífica de Dios. Dígale que está a su lado. Si seguimos la gloria de los hombres, nos perdemos la gracia salvífica de Dios. Y eso está pasando en este tiempo. Eso está pasando en este tiempo. Pareciera que los planes de Dios no fueran importantes para nosotros muchas veces, para el ser humano. Pareciera que los planes de los hombres fueran planes buenísimos, los cuales muchas personas quieren seguir. Y nos estamos perdiendo la gloria, la gracia salvífica de Dios. Es por gracia, no lo merecíamos, pero esa gracia nos alcanzó a nosotros. Esa gracia nos alcanzó a nosotros. Dígale al que está a su lado, somos privilegiados. No desaprovechemos la gracia. Somos privilegiados. ¿Sabe algo, mi amado hermano? Yo no sé a usted, pero a muchas personas en muchos momentos nos ha pasado como que nos preguntamos, oye, ¿yo qué hago acá? Como que nos sentimos en el lugar equivocado. ¿Por qué? Porque nuestra mente muchas veces está en otro lado. Estamos de cuerpo presente aquí, pero de repente estamos con nuestra mente ausente. Amén. Amén. Entonces, muchas veces nuestra mente ausente son todos los planes que el mundo nos ofrece, la gloria de los hombres, los planes de los hombres. Y es que voy a viajar, y es que voy a hacer, y es que voy a trabajar, y es que voy a... Y muchas veces no disfrutamos del mensaje de Dios, de ese mensaje sencillo, de ese mensaje que nos lleva a profundizar en la palabra. Y al profundizar en esa palabra, entonces vamos a encontrar que la gracia salvífica de Dios. ¿Por qué? Porque ya al escuchar la palabra, mi ansiedad se va al piso,
al escuchar la palabra, como que la tristeza se me acaba. Oye, ¿yo por qué estoy triste? ¿No le ha pasado a usted cuando está leyendo la palabra y usted siente que Jesús le habla directo a su corazón y usted dice, ¿yo por qué lloro? Teniendo todo este mensaje tan favorable para mi vida, para mi familia. ¿Yo qué hago llorando? ¿Yo qué hago triste, aburrido, molesto? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. ¿Sí? Y cuando nos pasa, entonces como que abrimos nuestros ojos y reaccionamos. Pues esa es la gracia salvífica de la cual la palabra nos habla, el mensaje que Jesús vino a traernos. Pero eso le desconfiguró el cerebro a los judíos, a nosotros no, a los judíos, a los fariseos, a los hipócritas, que les costaba entender el mensaje. Amén. Pero hubieron algunos que lo entendieron. ¿Se acuerdan de un hombre que fue a buscar al Señor por allá en la noche, cuando nadie lo veía? ¿Se acuerdan de él? ¿Quién era? Nicodemo, ¿no? Y el Señor como que le rayó el coco así nomás, con una palabra así sencilla. Le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Alguien se acuerda? Que tenía que nacer de nuevo, ¿cierto? Y entonces Nicodemo dijo, oiga Señor, pero esto es como difícil, ¿no? ¿Cómo un hombre viejo puede entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús le estaba diciendo era que tenía que cambiar su manera de pensar, su manera de vivir, que tenía que dejar las cosas viejas en el pasado porque ahora todo era hecho nuevo. O sea, tenía que dejar su corriente religiosa, tenía que dejar sus preceptos judaicos allá de lado. ¿Para qué? Para poderse enfocar en lo que el Señor le estaba mostrando, un evangelio sencillo pero muy claro, un evangelio que nos confronta, un evangelio que nos muestra el camino de la verdad. ¿Sí? Y Nicodemo nunca se identificó, pero fue uno de los que creyó. A ellos se refiere la palabra en el capítulo 12. ¿Recuerdan también un hombre llamado Jairo? ¿Quién era este hombre llamado Jairo? Era un líder de la sinagoga. ¿Sí? Era un hombre que vino a buscar a Jesús. ¿Y qué le dijo? Mi hija está enferma. Y el Señor le dijo, tranquilo, su hija sanará. Y su hija sanó. Amén. Porque para el Señor no hay nada imposible. Simplemente está esperando que usted y yo creamos. ¿Y qué debemos creer? Dígale al que está a su lado, su palabra. Su palabra. Porque su palabra es la verdad. Amén. Ahora, la palabra nos muestra del verso 44 al 50 que esta misma palabra será la que podremos experimentar en el juicio, en el día final, ¿sí? Esta misma palabra. Por eso necesitamos decirle al Señor, Señor, abre mi corazón, porque a través de tu palabra yo quiero conocer la verdad y a través de esa verdad yo quiero realmente ser completamente libres. Así podríamos resumir la identidad y el ministerio de Jesús. Primero, si creemos en Jesús, creemos en Dios que lo envió. Jesús es el representante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es el representante de Dios. Eso dice el verso 44. Si creemos en Jesús, creemos en Dios que lo envió. Jesús es el representante de Dios. Creamos las palabras de Jesús, porque Él es el representante de Dios. Él no habla por sí mismo, Él habla por medio del Padre. El Padre reveló su palabra para cada uno de nosotros. Verso 44, ¿qué dice? Esto lo dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló. No, este no es. El que cree en mí, clamó Jesús con voz fuerte, cree no solo en mí, sino en el que me envió. Amén. El que cree en mí no solamente cree en mí, sino cree
en el que me envió. ¿Y quién lo envió? El Padre lo envió con una palabra refrescante, con una palabra de vida, con una palabra sincera, con una palabra de verdad. Hermanos, muchas veces nosotros encontramos consejo en tantas personas que realmente no nos aconsejan, sino nos desvían, nos alejan de la voluntad de Dios. Nos alejan de la voluntad de Dios. ¿Por qué no acercarnos a su palabra? Acercarnos al escuchar las palabras de Jesús, atesorarlas en nuestro corazón y cumplirlas. Porque es el consejo del Padre a través de su Hijo Jesús para cada uno de nosotros. Pero no solamente Jesús es el representante de Dios, sino número dos, Jesús vino como la luz del mundo. No vino como un profeta más, sino vino como la luz del mundo. El verso 46 así nos lo dice: los que creen en Él no permanecen en tinieblas, porque la luz del mundo abre nuestros ojos, revela una verdad que realmente nos hace libres. Dice: yo soy la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Por eso, hermanos, si su vida sigue siendo la misma vida frustrada, la misma vida llena de dolor, de angustia, necesariamente tenemos que preguntarnos de manera urgente: ¿qué está ocasionando la palabra? ¿Qué está ocasionando la palabra en mi vida? Porque no puedo seguir en tinieblas. Si sigo en tinieblas es porque no he recibido la luz. ¿Qué mensaje entonces estaremos recibiendo? Un mensaje ilusorio, momentáneo, que nos lleva, nos sube, nos baja, nos anima y luego: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué verdad hemos conocido? ¿Qué verdad hemos conocido? Hay gente que sigue mal geniada, peleando, molesta. Hay gente que sigue quizá pensando continuamente en maldad. Claro, pastor, pero es que somos seres humanos, sí, pero no se propone un cambio frente a esa maldad que estamos experimentando. Sí, el Señor lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero recuerden, yo he vencido el mundo. Vamos a tener los suficientes argumentos entonces para estar mal, para estar bravos, para maldecir. No, la luz, Jesucristo, nos tiene que mostrar que hay una razón diferente para actuar. Pero para que esa luz nosotros podamos tenerla, necesitamos leer la palabra. Ahora surge una pregunta: ¿estás leyendo la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Amén, amén? ¿O a mentiroso? No soy juez de nadie, ni pretendo serlo, pero estamos pasando horas y horas conociendo la verdad, conociendo la verdad, conociendo esas palabras cautivadoras que Jesús dejó para nosotros. Oiga, es interesante ver que cuando usted profundiza en la Biblia, usted siente que el Señor le está diciendo: te amo. Usted siente que el Señor le está diciendo: no, por ahí no es, mire, es por acá. Es interesante que cuando usted entra a la palabra de Dios, usted comienza a tener ese discernimiento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lámpara. Te muestra lo que no estás viendo de manera general. Pero para que esa luz se haga realidad en nosotros, necesitamos pasar tiempo de calidad con el Señor. Amén. Estamos terminando el mes de febrero. El tiempo va rápido. ¿En qué libro de la Biblia vas? ¿Cuántos versículos durante este mes y medio te has aprendido, has memorizado? Si hoy mismo tuvieras que defender la fe, lo pudieras hacer porque conoces ya la luz del mundo, conoces ya las palabras de Jesús propicias para ese momento. Necesitamos enfocarnos cada vez más en los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Jesús vino como la luz del mundo. Los que creen en Él no permanecen en tinieblas. Tercero,
Jesús no vino a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Con sus palabras seremos juzgados en el día final. Eso dice el versículo 48. Versículo 48. Dice la palabra del Señor: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Iglesia, necesitamos nosotros entender que Jesús no vino a juzgar al mundo. Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a salvarnos a cada uno de nosotros. Pero la palabra misma será la que nos juzgue en el día final. La palabra misma. Y es interesante analizar por un momento que la palabra misma en el día final nos va a revelar una verdad absoluta. Y en ese momento muchos podremos decir, o muchos tendrán que decir: oye, yo teniendo esta verdad, ¿por qué no la puse por obra? ¿Por qué no la tuve en cuenta? Porque sabe algo, en ese momento que vendrá el día del juicio, como que todo el mundo estará atento. Y los ojos de muchos se abrirán. Pero lamentable, porque para muchos será la perdición total. Por eso no pasemos por alto el mensaje salvífico de Dios, iglesia. Meditemos su palabra, meditemos horas y horas en su palabra, como lo dice el salmista en el Salmo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿En qué está tu delicia? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Como esa miel al paladar es la palabra, la delicia del Señor. O sea, decía mi esposa en estos días que predicaba el miércoles pasado, necesitamos rumiar la palabra, masticar la palabra una y otra vez, deleitarnos en la palabra del Señor. Y producto de ese deleite, de ese saborear la palabra, de ese rumiar la palabra, dice que hay una promesa. Dice que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, sino que todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Porque nos convertiremos en conocedores de la verdad, y esa verdad nos hará completamente libres. ¿Para qué? Para toda buena obra. Amén. Pero no esperemos hasta el día del juicio para darnos cuenta de que había una gran delicia delante nuestro y no la tuvimos en cuenta. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Cuarto, nada de lo dicho por Jesús ha sido por su propia cuenta, sino que fue mandado por Dios. Dicho mandamiento tiene relación directa con la vida eterna. Verso 49 nos dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Quién le dio mandamiento? El Padre. O sea, Él no vino a improvisar. Él no vino tal vez a darnos un mensaje que se le ocurrió a primera hora, sino Él vino de parte del Padre a traer un mensaje salvífico para cada uno de nosotros en esta hora. Entonces, sus palabras tienen peso, sus palabras tienen sentido, sus palabras tienen libertad sobre aquellos que las recibimos. Amén. Dicho mandamiento tiene relación directa con la vida eterna. Entonces Jesús vino como representante de Dios, como la luz y Salvador que nos da vida eterna. El que no cree en Jesús ni en sus palabras será juzgado en el día final. Iglesia, deleitémonos en su palabra, deleitémonos en su verdad. Pongamos por obra cada mensaje que el Señor nos presta, nos enseña. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener una fe bien nutrida, una fe
bien esperanzadora para otros y para nosotros mismos. La Biblia nos muestra en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, de que no solamente los milagros, las maravillas y proezas que Jesús nos muestra, que los profetas nos muestran, que la palabra nos muestra, no son solamente ellas las que quedaron allí registradas, sino dice el capítulo 20, el verso 30 y 31, que fueron tantas las obras que no las pudieron escribir, porque si no hubiesen faltado muchos libros, ¿para qué dar testimonio de todo lo que el Señor hizo en favor de la humanidad para que la humanidad creyera en Él? Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, verso 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué nos falta? Vuelvo y repito, ¿qué nos falta ver? ¿Qué nos falta leer? ¿Qué nos falta escudriñar para creer en Jesús? Interesante cuando usted lee la crucifixión y muerte de Jesús, cuando el velo se rompió, cuando la tierra tembló, cuando las peñas se vinieron abajo. Todo aquello tenía un sentido. Cuando le clavaron la lanza en el costado, todo aquello tiene sentido. Cuando Jesús oró por Lázaro y le dijo, Lázaro, ven fuera, y la gente quedó maravillada, atónita al ver que el muerto se levantó. La palabra nos muestra milagros, como aquel hombre que llevaba 38 años postrado en una condición infrahumana, pero vino Jesús y en un abrir y cerrar de ojos, en un momento le cambió su realidad. La Biblia nos muestra en el Antiguo Testamento cómo el Señor le sanó a la tsunamita, a su hijo, lo levantó de la misma muerte a través del profeta Eliseo. La Biblia nos muestra maravillas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y nos sigue mostrando maravillas en nuestro diario vivir. Y pareciera que nos faltara mirar más milagros para poder creer. Ya basta. Conformémonos con la palabra. Que sea la palabra la que nos llene de fe, la que nos llene de fuerzas para seguir adelante. Que sea el milagro de la cruz, el hecho más glorioso que nosotros hayamos podido recibir. Esperamos día y día manifestaciones poderosas de Dios sobre nuestras vidas, cuando la manifestación más poderosa de Dios fue haber enviado a su Hijo Jesucristo a salvarnos de nuestros pecados. Pero estamos esperando ver economía en nuestras manos para de pronto creer más en Jesús. Estamos viendo quizá muchas veces sanidades, experiencias milagrosas en cuanto a la sanidad para creer más en Jesús. No, hermanos, ya no más. Creamos por su palabra, vivamos por su palabra. Y si no sabe algo, pensaba por un momento que qué lamentable sería que se escriba algo más y que ya no se hable de los judíos, sino se hable de nosotros. Oiga, no solamente los judíos no creyeron en Jesús, sino el pueblo gentil al cual el Señor rescató a través del sacrificio de su Hijo Jesús en la cruz del Calvario, tampoco creyó. Porque nosotros miramos la palabra y decimos, oiga, qué cabeza dura esta gente. ¿Cómo no podían entender ese mensaje tan sencillo? Si yo lo puedo entender ahorita, ¿cómo no lo podían entender ellos? Pues déjeme decirle que ellos están ahí como un vivo ejemplo de la dureza de corazón muchas veces de nosotros. Porque cuando nuestra fe ha declinado y está abajo, nos convertimos en uno de ellos. Actuamos igual que ellos. No entendemos igual que ellos. Y nuestro corazón se endurece igual que ellos. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? Si Cristo viene pronto y necesita una iglesia pura, limpia y sin mancha, si Cristo viene pronto y ha dicho, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Nos encontrará llenos de fe porque conoceremos la verdad y la verdad nos ha hecho libres? O de repente a veces leo, a veces no leo.
A veces pongo en práctica lo que quiero y lo que no quiero lo descarto. Es tiempo, iglesia, de que podamos pedirle al Señor, como decíamos al principio: Señor, abre mi corazón, inúndame de tu gloria, inúndame de tu gloria, abre mi corazón. Pero recuerda, Él lo abre, pero también depende de nosotros, que propongamos el deseo también de recibir esa llenura y de ponerla en práctica. Amén. El hombre bajó la ventana, cerrada no le entraba nada, abierta comenzó a entrarle. Abre tu corazón, abre tu vida, dispón tu vida para hacer la voluntad de Dios día a día. No importa que hayan días malos. ¿Quién te dijo que no había días malos? ¿Quién te dijo que la vida era fácil? La vida no es nada fácil. Pero ¿sabe algo? Soy un convencido de que nuestro estado de ánimo no puede determinar nuestra relación con Cristo Jesús. Hay gente que dice: no, hoy no voy a la iglesia, me duele la cabeza. Váyase con el dolor de cabeza. Si quiere, quítese la cabeza y llegue a la iglesia. Ay, no, es que las mujeres, ay, tengo el periodo menstrual y ay, no puedo ni moverme, no, me voy a acostar. Oiga, hermanos, eso no es un drama. Eso no es una enfermedad crónica. Es simplemente algo natural que vino de parte de Dios, un privilegio para las mujeres, y no puede convertirse en una carga para buscar a Jesús, para buscar a Dios con todo nuestro corazón. Ay, no, es que hoy ha sido un día pésimo, estoy molesto. Váyase con su molestia a buscar a Dios, porque si tuviera que ir a trabajar, tenía que ir con la molestia, con la amargura en su corazón a trabajar. Pero es que para una cosa sí podemos hacer lo que tenemos que hacer, pero para otra no. Recuerde, no se trata de nuestro estado de ánimo, nuestra relación ferviente con Jesús, sino se trata de nuestra pasión, de nuestro agradecimiento, de nuestro amor por aquel que dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros. No importa que el resto no crea, yo creo, yo lo creo. Porque si lo dice la palabra, yo lo creo. Ponte de pie, vamos a orar dándole gracias a Dios. Decíamos entonces que Jesús vino como representante de Dios. Vino como la luz del mundo, vino como el Salvador que nos da vida eterna. El que no cree en Jesús ni en sus palabras será juzgado en el día final. Cree solamente en las palabras de Jesús. No estés buscando más evidencias. Cree las palabras de Jesús. Cree con firmeza que Él es el representante de Dios. Cree que Él es la luz, que Él es el Salvador. Créelo, cree en sus palabras. Cree en sus palabras. ¿Y por qué te digo eso? ¿Sabes algo? La Biblia nos dice que en los últimos tiempos, dice que llegará el momento en el que aparecerá un falso Mesías, alguien que vendrá haciendo muchos milagros. Por eso no podemos seguir correteando a los milagros. Si tu relación con Dios depende de un milagro, te equivocaste. Dice que cuando venga el hijo de condenación, los milagros brotarán y la gente perpleja correrá a buscar esos milagros, pero solamente será un engaño para llamar la atención de muchas personas que por tener un corazón de avaricia, un corazón milagrero, serán engañados con facilidad. Pues hoy más que nunca, iglesia,
necesitamos conocer la palabra. Necesitamos profundizar en la palabra. Necesitamos atender el consejo por la palabra. Necesitamos que Jesús es el único Dios verdadero. Necesitamos creer que Jesús es el único Dios verdadero, que fuera de Él no hay nada. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Jesús lo dijo claramente: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje es sencillo: arrepentíos y convertíos. Me arrepiento de mis pecados, me convierto a la verdad que me enseña su palabra y vivo una vida completamente distinta como resultado a la fe que estoy adquiriendo a través de su verdad. No es otra cosa lo que tenemos que hacer en este tiempo. No se trata de que camines de rodillas o subas el cerro más alto, tal vez sin zapatos o tal vez de rodillas, lacerando tu cuerpo para tratar de buscar el favor de Dios. No es a través de esa manera que conocemos a Jesús, es a través de la sencillez de su palabra. Busquemos a Dios mientras que puede ser hallado. Es a través de la sencillez de su palabra que podremos conocer la verdad. Pero eso requiere estudio. Pero eso requiere consagración. Pero eso requiere disposición. Eso requiere renuncia. ¿Estás dispuesto a renunciar a lo que más amas en este tiempo? Porque eso es lo que el Señor está pidiendo en este tiempo. Renuncia, entrega. ¿En qué estás derrochando tu tiempo? ¿En qué estás derrochando tu vida? ¿En qué estás dejando que tu mente se pierda? ¿En lo que permanece o en lo que perece? Piensa por un momento. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Piensa por un momento. Piensa por un momento. No endurezcas tu corazón. No sigas dándole más pie a la incredulidad. Sé un hombre solícito, una mujer solícita a hacer la voluntad de Dios. Sé intencional. No esperes venir a la iglesia para leer la Biblia. No esperes venir a la iglesia para adorar a Dios. Sé intencional con Dios. Busca esos momentos intencionales donde tú te nutres de la palabra de Dios. Acrecienta Él tu fe a través de la palabra de Dios, del tiempo que inviertes en conocer su mensaje, en conocer su propuesta de vida para nosotros en este tiempo. Seamos intencionales con el Señor. Digámosle no a la incredulidad. Y ese decirle no a la incredulidad es cuando usted y yo permitimos que el Espíritu de Dios habite en nosotros. Y como que permitimos, sí, lo anhelamos con todo nuestro corazón. Y se lo pedimos todos los días. Ven a mí, abre mi corazón, Espíritu Santo de Dios, abre mi corazón, habita en mí, lléname de tu verdad. Quiero conocer con mayor profundidad tu palabra y quiero vivir conforme a tus directrices. Ayúdame, dependencia de ese Dios vivo. Ayúdame, deja la autosuficiencia, la incredulidad viene por la autosuficiencia. Seamos dependientes de ese Dios eterno y poderoso. Padre, en esta noche te damos muchas gracias, Señor. Te pedimos en esta hora que te glorifiques. Espíritu Santo de Dios, obra en cada uno de nosotros. No queremos salir de este lugar como hemos entrado. No queremos salir de este lugar, Señor bendito,
tal vez retraídos, tal vez ignorando tu palabra, sino queremos salir de este lugar desafiados a acrecentar nuestra fe a través de tu palabra, Señor. No queremos seguir dándole cabida a la incredulidad en nuestras vidas, porque por la incredulidad y por la falta de valorar quién eras tú, Señor bendito, Judas resultó ahorcándose, porque para él simplemente tú viniste a ser un maestro que quizá no valía la pena vivir una vida diferente a la que él propuso, porque tal vez para él simplemente tú fuiste un maestro. Señor, queremos dejar de equivocarnos, Señor, y para ello necesitamos comenzar a valorar el sacrificio tuyo en la cruz del Calvario. Necesitamos comenzar a valorar la enseñanza de tu palabra. Necesitamos comenzar a valorar el regalo de gracia que nos has entregado, Señor, sin estar esperando cosas mayores a cambio para recién creer, sino que por tu palabra nosotros creamos de manera suficiente e instantánea, porque no necesitamos más evidencias de tu poder. En esta noche reconocemos, Señor amado, que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo como representante sobre esta tierra, como representante tuyo, oh Dios eterno. Lo enviaste como la luz del mundo, lo enviaste como el Salvador de cada uno de nosotros. Por eso hoy atesoramos sus palabras, Señor, y las ponemos en práctica en nuestro diario vivir. Bendigo a tu iglesia en esta noche. Los bendigo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te doy gracias por lo que tú estarás haciendo a partir de este momento, Señor. Despierta en cada uno de nosotros ese deseo de conocer más de ti. Genera en nosotros hambre y sed de conocer tu palabra, Señor. Coloca en nosotros, Señor amado, una fe inamovible. Por eso te repetimos lo que tus discípulos pidieron: acrecienta nuestra fe. Y esa fe se acrecienta cuando nos preocupamos por escuchar tu palabra y conocer tu verdad, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén. ¿Qué tal si le das un fuerte aplauso al Señor en esta noche?